Listo, estamos en vivo, abogado. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan desde la sesión en directo, desde Zoom, en cuanto a la sesión actual del ciclo de amparo. De igual forma, extiendo un saludo y un agradecimiento por su presencia a todas las personas que nos escuchan desde la transmisión en vivo de Facebook. Y me permito anunciar el tema del día de hoy, que estará a cargo del abogado Iván Rafael Ruiz Gómez y su ponencia, cuyo tema es suspensión del acto reclamado, medida de tutela anticipada y medida de tutela autosatisfactiva. Me permito destacar tanto la trascendencia del tema que se tratará hoy como de el ponente que nos honra con su disposición. Personalmente creo que la suspensión del acto reclamado es un elemento clave del juicio de amparo, puesto que entendiendo esta vía jurisdiccional como un medio de protección extraordinario de derechos fundamentales, el suspender el acto de una, corrección, suspender la ejecución de un acto que pudiera representar la violación de un acto de un derecho fundamental implica un elemento clave en cuanto a su protección, por lo que un Estado democrático que privilegia el correcto desarrollo de los derechos fundamentales debe de permitirle a las personas justiciables el acceso a un medio de defensa que permita congelar el estado procesal de las cosas hasta que se decida respecto de la constitucionalidad de determinado acto y en consecuencia así debe ser ejecutado o no. Por lo tanto, me mantengo en la postura de que la suspensión del acto reclamado es clave para poder llevar a cabo el objetivo final del juicio de amparo, que es a su vez la protección de los derechos humanos. Sin más que decir, quisiera también externar el agradecimiento que tengo para el ponente de hoy, Iván Ruiz, quien desde la toma de protesta del ciclo de amparo ha tenido una participación activa en el estudio de diversos litigios que hemos llevado, como en opiniones muy acertadas que se han tenido respecto de reflexiones jurídicas que han tenido lugar aquí, en la dirección de estudio de casos, en distintas ponencias, en el estudio del alcance que se pudiera tener a través del juicio de amparo. Y lo dije hace unos momentos y permito volver a rescatarlo, el responsable de que haya tenido lugar las suspensiones relativas a los juicios de la tauromaquia por su meticular y agudo estudio en cuanto a la trascendencia de esta figura jurídica, por lo que creo que no pudimos haber tenido mejor ponente la noche de hoy. Sin más que decir y con suficientes flores arrojadas, Iván, muchas gracias y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Leo. No, al contrario, te agradezco muchísimo la presentación. Creo que muchas cosas, digamos, como tú dices, las flores que pones, eh, son parte de un trabajo en equipo en el cual todos colaboramos y todos aportamos a este proyecto. Muy bien, el día de hoy, como previamente ya lo ha establecido el director, vamos a hablar el día de hoy sobre la suspensión del acto reclamado y lo vamos a enfocar en una perspectiva como medida de tutela anticipada y también como una medida de tutela autosatisfactiva. Para esto, mi base teórica se sustenta en 4 precedentes: en la contradicción de tesis 3, diagonal 1995, que es, digamos, a partir el punto de quiebre, ¿no? A partir del cual la Suprema Corte comprende a la suspensión como una medida cautelar que comparte las mismas características que el resto de medidas cautelares que habían sido estudiadas por los procesalistas italianos. Y por otra parte, también vamos a tener la contradicción de tesis 12, diagonal 90, en donde la Corte empieza a tener esbozos, ¿no? Por querer dar ese giro de la suspensión del acto reclamado. También vamos a hablar un poco sobre la contradicción de tesis 85, diagonal 2018. Y para cerrar, sobre la suspensión como medida de tutela anticipada, hablaremos un poco también de lo previsto en la contradicción de tesis 160, diagonal 2021.
Para eso voy a permitirme compartir un poco mi pantalla para que puedan ustedes también tener algo que los guíe visualmente. Ustedes me indican cuándo se pueda ver la diapositiva. No sé si actualmente ya se puede ver. Ahorita está cargando tu navegador, amigo. Parece que tiene un poco de problemas, pero bueno, si no se puede, no se preocupen, yo voy a intentar ser lo más esquemático posible. Miren, la suspensión del acto reclamado, para poder entenderla como actualmente lo hace la Suprema Corte, creo que es pertinente establecer qué es lo que ya no se tiene que, o qué es lo que debemos comprender de la suspensión del acto reclamado, partiendo de dos nociones esenciales, doctrinales, a partir de las cuales se había estudiado la suspensión. En primer lugar, tenemos la visión tradicional de la suspensión. Esta visión tradicional es la que se ha estudiado, se ha enseñado y que actualmente en muchas facultades de derecho se sigue utilizando. La noción tradicional de la suspensión del acto reclamado o noción abstracta de la suspensión del acto reclamado. Esta noción, esta postura fue esencialmente defendida por un jurista de bastante renombre, como lo es el abogado Ignacio Burgoa. El jurista Ignacio Burgoa establecía en su ya célebre obra sobre el juicio de amparo que, primero, la suspensión del acto reclamado no compartía las características de una medida cautelar, que era una medida sui generis del juicio de amparo que provocaba que no pudieran aplicársele los mismos principios, las mismas características que las medidas cautelares y los mismos principios a partir de los cuales lo habían entendido el movimiento del procesalismo italiano, los procesalistas italianos. Esto provocó que en la ya célebre obra de el juicio de amparo de Ignacio Burgoa, se estableciera que al no compartir las mismas características, entonces únicamente a la suspensión se le podían dotar de efectos meramente restrictivos o bien suspensorios en estricto sentido. ¿Cuáles eran estos efectos? Bien, pues que la autoridad responsable encargada del acto reclamado simplemente detuviera los efectos que este acto de autoridad generaba. De tal manera que la suspensión únicamente surtía efectos hacia adelante. Pensar que la suspensión podía surtir efectos hacia eventos en el pasado era algo que contrariaba el espíritu de la suspensión, ¿no? Por otra parte, también vislumbraba en la suspensión algo completamente ajeno de la materia de fondo. Establecía que la suspensión tenía una materia específica, la cual era simplemente suspender, detener, impedir que se consumara el acto que era materia del juicio principal. Y por ninguna razón podía el juzgador entrar a un análisis
del fondo para efectos de la concesión o negativa de la suspensión. Esto que implicaba que al no poder entrar al fondo, el juzgador tenía que, digamos, tomar algún elemento para determinar qué es lo que qué es lo que hacía susceptible un acto de suspenderlo. ¿Y qué fue lo que la doctrina estableció? Se postuló la idea de una clasificación de los actos reclamados de forma abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que sin necesidad de establecer cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias de forma casuística, de forma particular, que genera un acto de autoridad en la esfera jurídica de una persona, yo pueda determinar por la naturaleza abstracta del acto si es o no susceptible de suspensión. Y de esta forma nació la clasificación de que los actos de autoridad son positivos y negativos en sentido amplio, o bien positivos, negativos y omisivos. Esto provocaba que, en primer lugar, se descartara de forma tajante la posibilidad de que la suspensión surtiera efectos en contra de actos negativos y omisivos. Y ustedes dirán, ¿por qué se impedía esto? Bueno, pues porque esta visión, como bien lo hemos establecido en nuestras premisas, es que la suspensión no podía surtir efectos hacia atrás, ¿no? De tal forma que ante un no hacer o una negativa de una autoridad, conceder la suspensión implicaría dotar al quejoso de algo que previamente ya no existe, que previamente había dejado de existir o que bien por el momento no existía, ¿no? Y esto provocaba que se negaran las suspensiones en atención a que, de concederse, dotarían al quejoso de algo que ya no surtía efectos en la actualidad, sino que pasaría a surtir efectos hacia el pasado. Se restituiría al quejoso. Entonces eso provocó que la suspensión fuera improcedente contra actos negativos y actos omisivos. No solamente eso, sino que cuando entrábamos al análisis de los actos positivos, necesariamente tenían que tener un principio de ejecución. Esto quería decir que hubiera una materialización, una afectación actual en la esfera del quejoso, de forma tal que no fueran actos meramente declarativos, en virtud de los cuales, al carecer de principio de ejecución, no había materia para suspender, y si yo entraba a el análisis de fondo, otra vez contrariaba los principios básicos de la suspensión, ¿no? Entonces, para que se suspendiera un acto, tenía que ser acto positivo que contuviera un principio de ejecución. Después le agregaron otro requisito más, que los actos siguieran surtiendo efectos y que no estuvieran consumados. ¿Por qué? Porque nuevamente, si yo concedo la suspensión ante un acto consumado, es decir, aquel que ya se ha logrado, cuyos efectos ya están terminados y que de restituir al quejoso y rogaría otra vez en una vulneración al principio de no restitución en la suspensión, eso provocó que al final la suspensión solamente procediera en contra de actos positivos con principio de ejecución y que no estuvieran consumados. Eso, por supuesto, que estableció un margen, un espectro demasiado pequeño para la procedencia de la suspensión. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que
detonó que se reentendiera, se reanalizara, se reconceptualizara la suspensión del acto reclamado. No es algo nuevo. La realidad es que la suspensión como medida de tutela anticipada se ha establecido o se ha estudiado desde la década o a finales de la década de los 60, en la cual el jurista Héctor Fix-Zamudio estableció también en su obra El juicio de amparo que la suspensión del acto reclamado era parte o era una especie del género de las medidas cautelares, implicando que la suspensión tuviera todas las características y le fueran aplicables todos los principios de una medida cautelar. Por supuesto que Fix-Zamudio estuvo profundamente influenciado por los procesalistas italianos, y él veía en la suspensión otra especie de medida cautelar, con sus características especiales, pero que formaba parte del género de las medidas cautelares. Y esto implicaba que la suspensión tenía que ser reinterpretada de forma tal que se abandonara el paradigma de establecer el carácter de acto susceptible de suspensión en función de una clasificación jurídica, perdón, una clasificación abstracta de los actos de autoridad. Y de esta forma acudió a la verosimilitud del derecho o apariencia del buen derecho, como está traducida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por otra parte, el peligro en la demora. Se estableció que para la concesión de una suspensión en tanto medida cautelar, lo que tenía que establecerse era la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, de tal forma que ya no se podía atender a la clasificación de los actos de autoridad. Y esto implicó que la Corte, en los precedentes que previamente ya les he establecido, entendiera que en efecto la suspensión del acto reclamado ya no se puede entender, es incorrecto negar suspensiones simplemente por un análisis abstracto del acto. Se tiene que analizar de forma casuística, de forma particular, cada acto de autoridad que se somete al conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo. Estas hipótesis devienen desde, como les he comentado, desde la contradicción de tesis de 1995, pese a que no estaba incluida textualmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aún así, es hasta el día de hoy que se tiene que seguir hablando de esta visión que le llaman la visión valorativa de los actos reclamados. Estos conceptos de visión abstracta y visión valorativa de los actos reclamados, para efectos de la suspensión, se le debe a un magistrado en el estado de Veracruz, que se llama José Manuel de Alba, y quien es autor de una obra denominada La apariencia del buen derecho en serio. Este autor, y magistrado a su vez, se ha destacado por la concesión de suspensiones, entendiendo perfectamente lo que la Corte ya ha establecido en múltiples precedentes. Y de esta forma cayó uno de los bastiones ejemplares de
la improcedencia de la concesión de la suspensión. ¿Y cuál era? La clausura. La clausura ejecutada era un ejemplo de pizarrón para establecer en qué casos no procedía la suspensión del acto reclamado. Todos los jueces ante quien se le promovía, antes quienes se le promovía una suspensión del acto reclamado en contra de una clausura de un negocio que ya estuviera ejecutada, no podía proceder por la misma visión que tenía el jurista Burgoa, ¿no? La noción abstracta, ¿no? Sin embargo, de donde vino este criterio de 1995 fue precisamente de una clausura de un negocio en donde dos tribunales colegiados de circuito establecieron posturas contrarias sobre la procedencia de la suspensión, en la cual la Corte estableció que procedía la concesión de la suspensión del acto reclamado en contra de clausuras de negocios que ya se hubieran ejecutado, toda vez que, bajo la apariencia del buen derecho, y en atención a que en ese caso en particular no se contravenía al interés social, procedía que se le restituyera provisionalmente al quejoso en el goce de su derecho. ¿Y cuál era ese goce de su derecho? Bueno, que se pudiera reabrir ese negocio y pudiera seguir operando hasta en tanto se resolviera el juicio en lo principal. Entonces, los efectos restitutorios empiezan a ser, digamos, la regla a seguir, ¿no? Y el otro paradigma, no se puede entrar al análisis del fondo del asunto, ¿no? Esto también vino o devino más bien, de un asunto en el cual se discutió sobre la procedencia de la suspensión del acto reclamado en contra de órdenes de lanzamiento ya ejecutadas. Y esto provocó que se estableciera que el órgano jurisdiccional de amparo, al momento de estudiar en el capítulo incidental, en caso de que la suspensión se tramitara en esa vía, o bien algunos difieren sobre este tema, pero o en el caso de que se considera la suspensión de plano, era procedente que se estudiara de forma preliminar la constitucionalidad del acto reclamado, de forma, ¿sí?, acorde al estado procesal que guardaba el juicio. Era procedente que primero el juez tuviera por ciertas, para el caso de la suspensión provisional, las manifestaciones que hacía el quejoso, ¿no? Para que de esta forma dotara digamos, del grado de corroboración suficiente para efectos de acreditar el estándar probatorio procedente para tener por ciertos los hechos en la suspensión provisional. Y que este estándar probatorio, para tener por ciertas o no las manifestaciones del quejoso, irían aumentando al momento de la celebración de la audiencia incidental, toda vez que en ese momento ya se contaría con los informes previos y con, digamos, las constancias que remitieran, ¿no?, la autoridad responsable para la celebración de esta audiencia incidental, ¿no? Y el consecuente dictado de la sentencia interlocutoria, que decidirá si concede o no la suspensión definitiva. En ese sentido, cae el segundo bastión de la noción abstracta, que era: no puedo entrar yo al fondo
no puedo entrar yo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado en la suspensión. Cae también ese bastión y por lo tanto la suspensión permite efectos restitutorios provisionalmente y está permitido el análisis preliminar o provisional de la constitucionalidad del acto reclamado en el incidente de suspensión. Esto provocó, como les he comentado, que cayera el paradigma sobre las clausuras, los lanzamientos, y que en años recientes permitió que se concediera la suspensión a favor de sectores etarios como lo eran las personas que estaban en un sector de 12 a 17 años y posteriormente fue incluso a personas que tuvieran menor edad para que se les administrara la vacuna en contra de la COVID-19. Los famosos amparos contra la omisión de las vacunas. Y es que eso fue lo que esencialmente se estableció o fue la luz bajo la cual se entendió la concesión de estas suspensiones. El hecho de que un acto fuera de omisión no podía ser algo determinante para la negativa de la concesión de la suspensión. Y eso provocó que se pudiera establecer que era procedente suspender cuestiones como las corridas de toros, logrando, digamos, que se prohibieran hasta en tanto se resolviera el juicio en lo principal, dotando, como ustedes lo verán, de efectos provisionalmente restitutorios digamos, a los efectos que tendría una eventual sentencia concesoria de un amparo, ¿no? Y todo este esquema ha permitido que, para que nosotros podamos obtener una suspensión del acto reclamado, digamos, ahora lo que se tiene que hacer es, el juzgador al momento en el cual recibe la demanda de amparo, tiene que ver que exista la mención expresa por parte del quejoso, e incluso recientemente se ha establecido una tesis aislada en donde consideran que incluso el autorizado en términos amplios puede solicitar la suspensión del acto reclamado también. Tiene que haber una solicitud de la parte agraviada. Ese es el primer requisito para la suspensión. El segundo requisito es que el acto susceptible de suspensión sea cierto, ¿no? Que sea existente. Una vez que está eso, después se tiene que analizar cuáles serían los efectos que la suspensión podría tener en función del tipo de acto reclamado. Es decir, si nosotros estamos ante un acto omisivo, el juzgador ya no está facultado para negar en función de esa naturaleza, sino que lo correcto es que el juzgador analice cuáles van a ser los efectos de una eventual suspensión y si considera, bajo la noción de la suspensión como medida de tutela anticipada, que es jurídica y materialmente posible restituir al quejoso de manera provisional en el goce de su derecho, entra al análisis del siguiente paso. Y el análisis del siguiente paso es digamos, el ejercicio ponderado o ponderativo de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y el interés social.
Al respecto sobre este tema, la Corte recientemente, en la contradicción de tesis 160, diagonal 2021, se preguntó sobre si es necesario, o es más bien, es posible que el juzgador niegue una suspensión por el hecho de que no se tiene por suficientemente acreditada la apariencia del buen derecho, a lo que la Corte, la materia de esta contradicción de tesis es si la jurisprudencia que ya había resuelto ese tema bajo el régimen o bajo el imperio de la Ley de Amparo de 1936 seguía siendo aplicable para la Ley de Amparo del 2013. A lo que la Suprema Corte respondió que en efecto seguía siendo aplicable este criterio. ¿Y cuál era el criterio? Pues que no se podía negar la suspensión por considerar que no se acreditaba suficientemente la apariencia del buen derecho, toda vez que esa figura solamente estaba pensada para beneficiar al quejoso. Esto, por supuesto, que trajo críticas, y trajo críticas porque la Corte desperdició un momento clave para dotar a los órganos jurisdiccionales del sustrato teórico necesario, pertinente, para comprender que la apariencia del buen derecho y el interés social no se trata, no estamos hablando de reglas, estamos manejando principios. Y por lo tanto, los principios o se armonizan o se ponderan. No estamos hablando de que una regla es aplicable o no es aplicable, o tiene que ser preferida esta o aquella. No estamos hablando de reglas. Y ese ha sido el paso que falta por establecer en el tema de la suspensión del acto reclamado. Los órganos jurisdiccionales, al momento en el cual entran al análisis de este ejercicio ponderativo, no pueden subsumir. No hay una tarea de subsunción de una norma, de una regla. Hay una tarea ponderativa. Y por lo tanto, doctrinarios como Rubén Sánchez Gil han establecido que lo más idóneo es acudir a una teoría de pesos establecida por Robert Alexy con sus, digamos, con sus particularidades para adaptarla a la suspensión del acto reclamado. ¿Y cuáles son estas especificaciones que nos pide el autor Rubén Sánchez Gil para efectos de llevar a cabo un correcto ejercicio ponderativo que logre un equilibrio entre, digamos, ese margen de ponderación que tiene que tener el órgano jurisdiccional, pero a su vez que dote de bases objetivas, racionales suficientes para que el órgano jurisdiccional no caiga en la discrecionalidad? Y por lo tanto, la fórmula de pesos establece, no sé si aquí puedo establecerlo, si no, si va a ser muy... ¿Se logra ver la pantalla? Sí, amigo. Correcto. Correcto. Miren, esto es de lo que les hablo, es un breve escrito por parte del blog del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, en la cual se establece o se postula la idea de que se pueda acudir a una fórmula para efectos de ejercer o de
llevar a cabo este ejercicio ponderativo. En este caso, se establece que la apariencia del buen derecho sería el cociente, perdón, el producto de la afectación prima facie al derecho que se alega violado. Aquí se establece, estableciéndose como A de F, ¿no? Afectación prima facie del derecho que se alega violado. Ustedes, por supuesto que la primera pregunta que podrá saltar es ¿cómo determino cuál es la afectación prima facie al derecho que se alega violado? En un momento lo vamos a establecer, pero para que ustedes vean que para efectos de que una suspensión sea procedente, se tiene que establecer o se considera pertinente, oportuna, factible esta fórmula en la cual la suspensión es factible cuando del producto de la afectación prima facie al derecho que se alega violado por el peso abstracto del mismo y la probabilidad de que el acto sea inconstitucional, que eso permita que, digamos, en un grado superior pueda prevalecer frente al interés social. En este caso, el interés social se determinaría por el peso abstracto del interés social, la afectación que se puede producir al interés social y la probabilidad de que el acto sea constitucional, ¿no? Para asignar valores a esta afectación, el doctrinario Sánchez Gil establece que podemos establecer valores que vayan del 1, el 2 y el 4, en donde 1 representa una afectación o peso leve para estas variables que están aquí señaladas, que es apariencia del buen derecho de forma abstracta, la afectación al interés social, el peso abstracto de la apariencia del buen derecho y el peso abstracto del interés social. Aquí, como podrán ver, es algo que actualmente no se ha llevado a fondo, no se ha discutido, porque pareciera que la Corte está tratando con reglas y pareciera también que los órganos jurisdiccionales entienden que el ejercicio de la apariencia del buen derecho y la apariencia del buen derecho y el interés social es algo que es susceptible de subsumir, pero no es así. Entonces, por eso es que actualmente esta fórmula, en donde 1 representa una afectación leve, 2 una afectación o peso medio y 4 una afectación o peso intenso, actualmente ustedes no la lograrían ver en ninguna resolución, porque desde la propia Corte se ha omitido establecer nociones mínimas sobre cómo hacer este ejercicio ponderado, ¿no? Sin embargo, como verán, hay doctrinarios, ¿no?, que establecen o quieren establecer nociones objetivas sin detrimentar esa facultad que tiene el órgano jurisdiccional para ponderar discrecionalmente, pero no arbitrariamente si consideran que prevalece el interés social o si prevalece la apariencia del buen derecho, ¿no? Ustedes verán también que para el tema de estas variables, que es porque incluso está la probabilidad de que el acto sea constitucional o inconstitucional, él establece no porcentajes, pero sí como valores, estos valores para establecer qué tan probable a juicio del órgano jurisdiccional es que un acto sea o no constitucional o inconstitucional, de tal forma que si de este cociente, con estas operaciones que hagamos, se obtiene, digamos, un porcentaje que sea superior, es decir, por ejemplo,
para ponerlos en términos numéricos, si la apariencia del buen derecho es del 51% frente al 49% que es de interés social, se deberá conceder la suspensión, ¿no? Y en cambio, si aquí hay por poner un ejemplo bastante extremo, ¿no? Si la apariencia el interés social es del 51% y el interés social es del 51% y la apariencia del buen derecho es del 49%, deberá negarse la suspensión toda vez que tiene que prevalecer el interés social. Y como les he establecido, se sigue manejando la suspensión como si se hablara de reglas, ¿no? Cuando, como ustedes lo verán, por mandato constitucional no es así, ¿no? Estamos hablando de ponderación y al hablar de ponderación hablamos de principios que no son subsumibles o que no son susceptibles de subsunción. Entonces, esta es la visión del ordenamiento jurídico actual que se puede resumir en esta frase. Procede la suspensión del acto reclamado cuando sea existente, cuando se demuestre que o que prevalezca la apariencia del buen derecho frente al interés social y este es, digamos, el paso final o el paso elemental que permite entender la noción de suspensión como medida de tutela anticipada, sea posible restituir al quejoso de forma provisional en el goce del derecho fundamental que se aduce vulnerado. Y esto entra en colisión con la visión de la suspensión del acto reclamado como una medida de tutela autosatisfactiva. Para las personas que no son del Estado de Puebla, recientemente el tribunal colegiado, el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito, a cargo de la ponencia del magistrado Carlos Alfredo Soto Morales, al resolver el recurso de queja 459/2022, ha constituido mediante jurisprudencia por reiteración con este precedente que la suspensión del acto reclamado no es procedente cuando se advierta que de conceder esta suspensión se agote la materia o el fondo del juicio en lo principal. Esto deviene porque en el Estado de Puebla durante algún tiempo se estuvieron analizando incidentes de suspensión en los cuales el quejoso acudía estableciendo que había una omisión por parte de autoridades como el IMSS o el ISSSTE para responder solicitudes para el otorgamiento de pensiones. Y entonces esto provocó que al momento en el cual se hablaba sobre la suspensión, porque los quejosos la solicitaban bajo la noción de que era un acto omisivo y que el acto omisivo no era per se una condicionante para la negativa y porque la apariencia del buen derecho permitía que se pudiera establecer que el acto era aparentemente inconstitucional de forma preliminar, que procedía la suspensión por parte de los quejosos. Sin embargo, los juzgados de distrito empezaron a negar las suspensiones bajo la idea de que la suspensión no puede agotar la materia del fondo del expediente principal. Y con esto, con este precedente, en el sexto circuito se ha adoptado entonces que
la suspensión del acto reclamado no puede agotar la materia del juicio en lo principal. Por lo tanto, en el sexto circuito sería jurídicamente inviable sostener que la suspensión puede tener el carácter de medida de tutela autosatisfactiva. Probablemente se podrán preguntar ¿qué es eso de medida de tutela autosatisfactiva? Es digamos, una figura que se ha estudiado en el derecho procesal constitucional, que partiendo de la base de cuál es el objetivo que tiene que perseguir la jurisdicción constitucional por oposición a la jurisdicción ordinaria, la que está encomendada a los órganos jurisdiccionales encargados de resolver materias como la civil, la familiar, la mercantil. ¿Cuál es el papel esencial de un órgano jurisdiccional constitucional? Sobre todo bajo, algunos podrán estar de acuerdo, otros no podrán estar de acuerdo, bajo el esquema del neoconstitucionalismo, ¿no? El neoconstitucionalismo entendido como un esquema que replantea el papel de los derechos humanos como algo que, ustedes seguramente lo sabrán, como algo que no se otorga, como algo que es una realidad preexistente que únicamente el Estado reconoce, dota de positividad jurídica para, digamos, para fundar o legitimar al Estado, ¿no? Y en este sentido, partiendo de la premisa de que la jurisdicción constitucional y la defensa de los derechos humanos son la misma cosa, bajo el neoconstitucionalismo, se replantea la posibilidad de que haya instituciones, como el caso de las medidas autosatisfactivas, que desde el instante en el cual el promovente solicita al órgano jurisdiccional una pretensión o solicita más bien el reconocimiento o la protección de un derecho, se le otorgue sin necesidad de pensar que se puede dejar sin materia o que se puede agotar el fondo de un asunto. Esto ha traído críticas, por supuesto. El procesalismo español y el procesalismo argentino han debatido este procesalismo constitucional de estos estados, ha debatido, ¿no?, sobre si de verdad es factible que una persona, desde el instante en el cual solicita que, por ejemplo, hablemos en términos de suspensión, solicita que se suspenda una orden que podría privar de la vida a una persona, o bien que podría deportarla, o bien que la tiene incomunicada, detenga por todos los medios ese acto de autoridad, ¿no? Y sin necesidad de acudir al argumento de que eso va a dejar sin materia el juicio. Recientemente, digamos, el movimiento o el fenómeno de la migración, en México también ha tenido que acudir a estos pensamientos, a estas doctrinas, a estas teorías, para el efecto de establecer, ¿no?, si, por ejemplo, en el caso de personas que han estado incomunicadas o personas que pueden estar sufriendo desaparición forzada de personas, si es procedente, si podemos hablar que la suspensión realmente, más que el carácter de una medida cautelar, está adoptando el carácter de una medida de tutela autosatisfactiva. Y es que, en efecto, yo creo que aquí nadie podría establecer que se tendría que negar las suspensiones, por ejemplo, en los casos de alguna incomunicación, toda vez que si ya se puede comunicar la persona, ya dejó de surtir sus efectos en la esfera jurídica del quejoso
ese acto de autoridad, como se va a quedar sin materia el juicio, no puedo yo conceder la suspensión. Por supuesto que no. Pareciera incluso que la ley de amparo, en algunos supuestos, como el del artículo 126, hay ciertos supuestos en donde pareciera que la suspensión, más que una medida de tutela anticipada, es una medida que restituye de forma plena, completa, al quejoso en el goce de ese derecho que considera violado. El caso, por ejemplo, también de las vacunas contra las personas integrantes del sector etario de 12 a 17 años, lo mismo, se les concedía la suspensión en algunos casos, en algunos circuitos de plano, en algunos circuitos de forma incidental, pero que al momento de aplicarse el esquema completo de vacunación a los menores, o a los infantes, o a los adolescentes, parecía, y pasó, que se sobreseía en el juicio de amparo por considerar que se había dejado sin materia el juicio en lo principal, pero se había concedido la suspensión. Entonces, todo parece indicar que, les digo, en el sexto circuito consideran que se tiene que establecer o se tiene que vislumbrar si la suspensión deja o no sin materia el juicio para efectos de conceder o negar la suspensión, ¿no? Entrando en aparente conflicto con algunos postulados de la Corte, algunos postulados de la propia ley de amparo, en la cual la suspensión agota la materia del juicio en lo principal, privilegiando el derecho humano que se considera violado. Como les comento, esta noción de la suspensión como medida de tutela autosatisfactiva apenas es una reflexión, no es algo que considere que está todo dicho, porque hay muchos temas que se tienen que hablar sobre si la suspensión puede ser una medida de tutela autosatisfactiva, porque tenemos temas tan importantes como el tema de la garantía de audiencia previa, ¿no? Antes de declarar, digamos, una suspensión en la cual pues, prácticamente tiene los mismos efectos, los mismos alcances que una sentencia definitiva, ¿no? Es solamente una reflexión, es solamente una idea de que considero que la suspensión puede adquirir un carácter de medida autosatisfactiva cuando se cumplan dos requisitos esenciales. Cuando desde la petición se pueda ver que el acto reclamado está desprovisto de cualquier posibilidad de constitucionalidad. Piénsese en una persona que considera que van a fusilarlo, ¿no? Por supuesto que a nosotros nos podrá parecer muy raro, pero piénsese en un acto en el cual están a punto de fusilar a una persona, o piénsese en el ejemplo clásico de los actos de incomunicación o de la desaparición forzada de personas, en la cual nadie podría dudar que ese tipo de actos están desprovistos de cualquier constitucionalidad, ¿no? Si están desprovistos de cualquier constitucionalidad, ¿qué garantía de audiencia tienes que darle a una autoridad responsable que está llevando a cabo un acto evidentemente inconstitucional? Y si la inconstitucionalidad no salta a la vista, preguntarnos si también el acto de autoridad puede probarse su constitucionalidad en, digamos, en la audiencia previa, por ejemplo, la audiencia incidental.
Sí, tampoco se puede probar porque pienses en otro ejemplo. Recientemente el magistrado José Manuel de Alba, en el diplomado de juicio de amparo, en el capítulo de suspensión, habla de un ejemplo bastante, ilustrador para entenderlo. Piénsese que hay una persona que solicita, solicita que se declare que un acto administrativo como lo es la negativa para acceder a la figura del matrimonio por parte de una pareja homosexual, solicite por medio de la suspensión que se le restituya, no provisionalmente, sino que se le restituya desde la suspensión en el goce de ese derecho humano para efectos de que no se tenga que esperar todavía hasta una sentencia en el juicio en lo principal, ¿no? O sea, supónganse que exhibe todo, exhibe la jurisprudencia que establece que ese tipo de actos son claramente discriminatorios y que hay toda una línea jurisprudencial que establece la inconstitucionalidad de ese tipo de actos y que encima anexa esa negativa por parte de la autoridad administrativa, ¿no? ¿Qué constitucionalidad puede tener ese acto, ¿no? ¿Qué prueba puede anexar la autoridad responsable para efectos de defender la constitucionalidad de ese acto, ¿no? Se tiene que esperar el quejoso a agotar todas las fases con el efecto estigmatizante que ya se ha establecido que conllevan esas normas. Pues por supuesto que no. Es algo que ya se ha declarado inconstitucional, es algo que no puede ser materia de que si es o no es, si incluso ya fue exhibida, ¿no? La documental que contiene ese acto negativo y las razones de por qué, ¿no? Las razones que ya se discutieron en la Corte, ¿no? Entonces, esas son algunas reflexiones que podemos establecer sobre si la suspensión puede o no ser materia o puede ser caracterizada por un carácter autosatisfactivo, es decir, desde la mera petición se acaba la materia, siempre y cuando, como podrán ver, esté evidente la inconstitucionalidad del acto reclamado, ¿no? Incomunicación, órdenes de privación de la vida, este tipo de actos como por ejemplo administrativos en los cuales ya hay sólida jurisprudencia en la cual se puede establecer que está desprovisto de toda constitucionalidad ese tipo de actos discriminatorios, ¿no? Esas son algunas de las reflexiones que yo podría establecer. Quedaría a sus órdenes para cualquier cosa y Leo, muchísimas gracias por el espacio. Iván, no, muchísimas gracias a ti. La verdad es que creo que fue un contenido teórico y reflexivo de muchísimo valor. Y bueno, personalmente a mí me abrió una serie de dudas y reflexiones que me gustaría compartirte, pero bueno, sin aprovechar mi puesto de ponente, antes me gustaría preguntarle a la audiencia si tienen alguna pregunta, comentario, reflexión que quisieran compartirle a nuestro ponente. Como siempre, adelante, Daniel. Gracias, gracias. No, pues no voy a aventar ningún torito. Yo creo que la ponencia fue extremadamente brillante y además sumamente clara, ¿no? Yo solamente tengo una duda, ¿no? Acerca de tu opinión, acerca de la posibilidad de que se construya un mecanismo diverso de la suspensión que tenga la función de proporcionar tutela anticipada en los casos en los que ya existe jurisprudencia sólida
en torno a algún tema en particular o la inconstitucionalidad del acto, pues es evidente. Muchas gracias, Dani. Sí, en efecto, por ejemplo, actualmente tenemos mecanismos que pueden lograr que la satisfacción del derecho, la restitución en el derecho, se logre de una forma más rápida. Sin irme lejos, el juicio de amparo en contra de normas generales que ya han sido declaradas inconstitucionales tiene una tramitación sumaria, lo que se le ha denominado el juicio de amparo sumario, ¿no? Esa es una, ¿no? Sin embargo, es un juicio, o sea, es algo que lleva una tramitación, ¿no? O sea, no es propiamente una medida autosatisfactiva, sino que es un procedimiento sumario en el cual todavía se le da, digamos, esta posibilidad a la autoridad responsable de defender, ¿no? Un acto, ¿no? Por supuesto que a lo mejor podrá establecer, ¿no? Cuestiones de improcedencia por no ser el primer acto de aplicación, que incluso hay jurisprudencia que establece que, aunque no sea el primer acto de aplicación, si existe jurisprudencia temática de la Suprema Corte, procede el amparo contra normas generales, incluso cuando no sea el primer acto de aplicación, cuando existe jurisprudencia temática. Sin embargo, la jurisprudencia temática de la Suprema Corte se ha autolimitado, ¿no? Porque cuando él establece, cuando yo establezca que una norma por determinadas características es inconstitucional, yo primero tengo que hacerte la mención expresa de que es temática. Si no es temática, no puedes tú acudir a un juicio en el cual no es tu primer acto de aplicación, aludiendo que es una jurisprudencia temática, ¿no? Pero te digo que uno de los ejemplos, por supuesto, que es el amparo sumario, o sea, bajo la idea de que si existe otro procedimiento que sea rápido, que restituya al quejoso y que, digamos, no esté supeditado a tantos formalismos. Y, por supuesto, que está la declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿no? Y en caso de que haya un acto de aplicación de alguna norma que haya sido declarada de forma general como inconstitucional, la denuncia, ¿no? La denuncia de un acto que atenta contra esa declaratoria general de inconstitucionalidad, pero todos esos siguen sin contar con esa característica de que desde la simple petición se agote el procedimiento o se restituya de forma total en el goce del derecho humano. Por supuesto que les digo que la principal objeción que se le puede hacer es el conflicto que parece tener con la garantía de audiencia previa. Esa es, por supuesto, que la principal razón de por qué podría yo decirte que no pienso todavía en que haya otro mecanismo, ¿no? Similar en nuestro ordenamiento jurídico que pueda tener esa característica, ¿no? Pero que no sería imposible plantearlo, ¿no? También. Excelente, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Iván. Bueno, yo sé que antes de darle la palabra a la audiencia dije que no aprovecharía del papel que me da el ser moderador, pero la verdad es que justamente Daniel tocó un punto que yo quería destacar aquí y es, yo personalmente hasta hace unos minutos no tenía conocimiento de esta figura, me imagino que es meramente entre doctrinal y jurisprudencial del juicio de amparo sumario, porque, bueno, cuando yo comencé a estudiar esta figura y surgió aquí el tema, sobre todo de las vacunas contra el COVID, a mí me despertó una reflexión muy delicada, ese tema de la trascendencia de la suspensión en la que materialmente se traduce en resolver el fondo. Es decir, ganaste la suspensión, pues ya para qué estudias el fondo si ya se ejecutó el acto cuya protección solicitas. Pero en ese sentido también entiendo que nuestro sistema jurídico debe obedecer a urgencias inmediatas que no se pueden obviar al amparo de la carga de trabajo del órgano jurisdiccional, a formalidades procesales. Y bueno, Daniel de cierta forma avanzó mi pregunta, pero yo quisiera compartir para ti y para todas las personas aquí es, esta figura del juicio de amparo sumario
o cualquier figura que jurídica que pudiera garantizar una respuesta inmediata, ¿sería correcto hacerla valer a través de la suspensión o nos estaríamos encontrando en un supuesto de omisión legislativa en la cual se debe de construir una figura jurídica que permita una respuesta inmediata ante determinados supuestos, como tú correctamente lo apuntaste, es decir, la jurisprudencia temática, declaratorias generales de inconstitucionalidad, contempladas en la ley de amparo? ¿Y por qué me permito hacer esta aclaración? Bueno, no quiero ser esta persona que dice, no, es que el matrimonio solo es la unión entre hombre y mujer y si quieren casarse entre hombres o si quieren casarse entre mujeres, creen su propia figura jurídica. Por supuesto que eso me parece absurdo. Y quisiera saber si la suspensión del juicio de amparo es una figura jurídica que podemos extender para garantizar una cobertura de derechos fundamentales, como en su momento de forma analógica se extendió aquí la figura del matrimonio, o nos encontraríamos en la necesidad de la creación de una nueva figura jurídica. Muchas gracias, Leo. En efecto, creo que diste, digamos, el clavo de la discusión, ¿no? En efecto, la suspensión, como te comento, la pensaron primero como algo que nada más impedía. Después, ok, te lo restituyo, pero mientras, pero temporalmente, ¿no? O sea, ni te vayas acomodando, ¿no? O sea, es hasta en tanto yo te resuelva, ¿no? Y después aparece esta discusión sobre ante actos que parecen tan urgentes de atender que, digamos, resulta irracional la propia racionalidad del procedimiento, ¿no? O sea, creo que, incluso creo que es una frase de Manuel Atienza, ¿no? O sea, teniendo la injusticia enfrente, acudo, ¿no? A un formalismo, ¿no? Acudo a un formalismo que retarda, ¿no? Digamos, la administración de justicia, ¿no? Yo considero, o sea, a lo mejor yo tengo este sesgo, yo considero que la suspensión podría ser la respuesta, podría ser la respuesta a tener el carácter de medida autosatisfactiva. Por supuesto que este carácter no es general, considero que sí tendría que haber todo un esquema para delimitar cuándo es que sí adquiere este carácter y cuándo no. El tema de si es o no posible que estemos hablando de una omisión legislativa, yo creo que la Corte ha sido bastante, se distingue por ser una Corte bastante mesurada en cada uno de sus criterios, porque cuando parece detonar una bomba, lees el precedente y te das cuenta que se restringe ella misma, ¿no? Claro. Muestra de prudencia en su actuar, pero también que a veces puede limitar. Por ejemplo, en el caso de las omisiones legislativas, la Corte se ha limitado a establecer que el amparo, por ejemplo, si queremos hablar de una omisión legislativa en materia de amparo, el amparo contra omisiones legislativas únicamente es procedente cuando estamos ante una violación de un deber de legislar en un sentido específico por parte del legislador. No podemos nosotros establecer que, bueno, pues es que era discrecional su facultad de legislar en determinado sentido, pero está generando efectos vulneradores de derechos humanos. O sea, la Corte, por ese lado, lo ha restringido porque su propia doctrina dice, o sea, tiene que haber un mandato expreso de decir, yo tengo que hacer esto, yo tengo que legislar en esta materia. Si no está legislado así, no puedo yo acudir al juicio de amparo considerando que hay una omisión legislativa, ¿no? Sí, claro, y permíteme que te interrumpa ahí. Yo creo que ese es un obstáculo muy grande para el avance jurídico, porque evidentemente el litigio estratégico o el limitar este avance litigio estratégico
pues representa un entorpecimiento del avance del sistema jurídico. Y más que, como tú correctamente lo apuntabas, si resulta que no hay un cuerpo normativo que con las facultades correspondientes le imponga al legislador legislar respecto de la ley A.1.1.1, y que así lo diga la ley, el legislador tiene que legislar sobre la A.1.1.1, no lo tiene que hacer, pero resulta que tienes que se le ha imputado a los estados el garantizar a sus ciudadanos un recurso judicial, por decir dos términos claves aquí, prontos y expeditos, o que garanticen el ejercicio de la justicia de forma pronto y expedita. Y nos encontramos con que para que un ciudadano de México pueda tener acceso a la justicia, tiene que aventarse un juicio muy corto, de 3 meses, y que no haya un medio propio de garantizar justicia urgente en 3 días más que la suspensión, pues nos encontraríamos en que es suspensión o nada, y si no procede la suspensión, no tienes otro medio que te garantice un acceso pronto y expedito a la justicia. Sí, en efecto, Leo, creo que está muy bien tu reflexión. O sea, por supuesto que, o sea, siempre va a haber cosas que se puedan mejorar. Eh, y sí, en efecto, estamos ante un dilema, ¿no? Estamos ante el dilema de qué hacemos ante actos que consideramos, digamos, desprovistos de cualquier constitucionalidad. ¿Cómo lo puedo yo ponderar algo como la garantía de audiencia? Es eso lo que está en debate, ¿no? Por supuesto que los procesalistas dan el grito, ¿no? Que es, ¿cómo vas a dejar sin garantía de audiencia, ¿no? A una autoridad, ¿no? O sea, es un procedimiento, hay unas formalidades del procedimiento que no están sujetas a ponderación, ¿no? Y por supuesto que este es digamos, el tema, el debate, ¿no? De qué debe de prevalecer, ¿no? Esa garantía del derecho humano o el cumplimiento de estas formalidades. Sí, de hecho, Daniel acaba de tocar el punto, y recientemente, digo, antes de darle la palabra a Fabián, que está en fila, y me corro también para nuestra audiencia, Daniel y yo recientemente tuvimos un diálogo en clase que me gustaría tocar, porque hay un punto muy interesante que manejó Iván. Creo que es tema de otra pregunta que me gustaría tratar después de Fabián, pero en conclusión, creo que sí. Estamos teniendo un recurso judicial, pero nuestro recurso judicial no es efectivo como nos lo marca la convencionalidad. Simplemente existe, pero su efectividad ante la urgencia es prácticamente nulo. Bueno, es la reflexión con la que yo me permitiría cerrar, a pesar de que yo no soy el ponente y que fue Iván. Pero le doy la palabra a Fabián. Muchas gracias. Muchas felicidades, Iván, como siempre, pues muy aleccionador escucharte. Eres alguien que conoce ampliamente el tema y además lo explicas con, ¿cómo lo puedo decir? Pues muy pedagógico. Eres muy pedagógico y me da mucho gusto escucharte. Oye, pues mira, tengo una pregunta con respecto a la promulgación del Plan B, que es una serie de reformas a leyes secundarias, en el sentido de que, desde mi punto de vista, tú me vas a iluminar más, el amparo no es procedente en materia electoral, para eso tenemos un juicio específico que ya lo platicamos hace 15 días, que es el JDC, pero el JDC ya desapareció, y eso no se los conté yo hace 15 días, ya desapareció el JDC, y ahora tenemos un juicio electoral, ¿de acuerdo? No obstante, a pesar de que ya no hay JDC, en teoría el recurso efectivo sería un juicio electoral en términos de la nueva ley de medios de impugnación en materia electoral, pero mi pregunta concretamente es, porque me llamó la atención el último comentario que hicieron, el amparo es procedente, podría ser procedente contra leyes electorales, punto número 1, y punto número 2, en este sentido de que el amparo solo es procedente cuando el legislador tiene el deber de hacer, podría entrar el deber de legislar en razón de la convencionalidad, es decir, el Estado mexicano suscribió, más bien sí, suscribió con la sentencia de Castañeda Gutmann de la Corte Interamericana
bueno, más bien la sentencia de Castañeda Gutmann obliga al Estado mexicano a tener un recurso efectivo. Entonces, es decir, podemos preparar un amparo en materia electoral, entre comillas, es decir, un amparo contra la promulgación del Plan B, con el propósito de decir, a ver, el recurso efectivo que la Corte Interamericana dijo que debía de tener el Estado mexicano en el 2006 es el JC, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales. Y ahora sí que ya lo dimos de baja de nuestro sistema jurídico, ¿no? Ya le dijimos adiós, entonces podría ser procedente el amparo contra esta omisión o contra esta derogación de este juicio de la norma electoral. Gracias. No, a ti, Javi, como siempre también, yo creo que una de las materias también más apasionantes es la materia electoral, porque la pregunta sobre si es procedente el amparo en contra de normas generales en materia electoral fue incluso, como tú bien lo estableces, la materia principal sobre el cual versó, o sobre la cual versó el amparo del señor Castañeda Gutmann. Yo recuerdo que cuando revisé ese proyecto, recuerdo o se me quedó muy grabado el voto o la postura o el posicionamiento que estableció el exministro Góngora Pimentel. El ministro Góngora Pimentel establecía que incluso yo creo que él es uno de los ministros que ha tenido una visión, una de las visiones más amplias, porque incluso postuló la idea de que el amparo era procedente, incluso en contra de actos del poder reformador de la Constitución, ¿no? Algo que a cualquier amparista actualmente le espantaría, ¿no? Con tan solo escuchar esas palabras, ¿no? Pero volviendo al tema, él hablaba sobre si de verdad existía un recurso efectivo en materia de control de normas generales que estuviera al alcance de los ciudadanos. Porque todos los ministros, al momento en el cual establecieron, al momento del cual hablaron sobre la inconstitucionalidad de una norma por no tener alguna vía para una candidatura independiente, muchos se fueron por la idea de ya hay un medio y ese medio es la acción de inconstitucionalidad. Y como hay una acción de inconstitucionalidad, esa persona no está, digamos, el Estado mexicano no incumple con el deber de tener un recurso efectivo y eficaz, ¿no? Para el control de normas generales. Sin embargo, la acción de inconstitucionalidad no es una acción popular, es una acción que tiene específico, delimitado, quiénes son los sujetos legitimados para promoverla, ¿no? Y entre ellas no están las personas físicas, no están los ciudadanos en este caso, ¿no? Poniéndonos un poquito con términos, ¿no? De materia electoral, ¿no? Y lo peor fue que cuando llegó a la convención, a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana dijo, pues es que ya hay un medio para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y es la acción de inconstitucionalidad, ¿no? El Estado mexicano no tiene la obligación de establecer determinado modelo de control de constitucionalidad en materia electoral, pero tiene que establecer uno. Como sea, quién sabe, pero tiene que establecer uno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la materia electoral, es la que tiene más repercusión, ¿no? Política, ¿no? Si tú me preguntaras, yo considero que, en efecto, el ministro Góngora Pimentel consideraba que el amparo era procedente en contra de normas generales que afectaran a ciudadanos. Porque si te das cuenta, el control que se ejerce vía acción de inconstitucionalidad es muy distinto del que se ejerce vía juicio de amparo. Abstracto, concreto. Invalidación de la norma de forma general,
invalidación de la norma en la esfera jurídica del quejoso, ¿no? No hay actualmente un procedimiento que permita ese control de constitucionalidad respecto de normas generales. Me podrías decir, claro que lo hay. Está la facultad del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que permite, faculta a ese tribunal para inaplicar normas que se adviertan inconstitucionales. Inaplicar no es invalidar, ¿no? Inaplicar es el caso concreto, y si te la vuelven a aplicar, pues vuelves a acudir, ¿no? Ya sé que te la declaré inconstitucional en otra, pero para que te diviertas, ¿no? O sea, para que estés ahí, promueve yo la verdad no tenía el dato sobre que considera o que ya se eliminó el juicio para la protección de los derechos político-electorales. La verdad sí me sorprende. Considero que, como tú dices, con el juicio electoral puede seguir surtiendo, puede haber esa vía, ¿no? Para defender los derechos los actos que atenten contra derechos político-electorales. Pero si tú me dijeras, creo que sí, que hay una falencia en nuestro sistema jurídico, porque no hay un mecanismo que permita controlar normas generales que se apliquen a la esfera jurídica de algún ciudadano. No hay, porque la inaplicación únicamente es materia de que le establezcas a la autoridad responsable que inaplique, es decir, es un tema de que prescinda de esa norma en su fundamentación y motivación. No hay declaración de inconstitucionalidad, simplemente hay inaplicación. No la tomes en cuenta porque porque vulneras el artículo 133 de la Constitución, ¿no? Entonces, si tú me lo dijeras, o sea, creo que te podría ayudar con los razonamientos que hizo Góngora Pimentel en el amparo del señor Ricardo Gutmann. Creo que son muy pertinentes y con esa diferencia, ¿no? Creo que no hay un medio de control, aunque esté esta facultad de inaplicación, no es lo mismo, y tampoco es lo mismo la acción de inconstitucionalidad. Son cosas que atienden a teorías que tienen una finalidad muy distinta a la que se necesita, como por ejemplo en el juicio de amparo contra normas generales, ¿no? Muchas gracias, Iván. Me voy a dormir razonando con almohada, amigo. Muchas gracias, Iván. Bueno, salvo que alguien más tenga alguna pregunta o participación, a mí me gustaría abrir la reflexión final con un análisis del contenido de la ponencia de Iván. Iván, tuviste un estudio histórico y evolutivo de la figura jurídica de la suspensión del acto reclamado de una forma casi impecable, me atrevería yo a decir. Y digo casi porque soy un fiel creyente de que la perfección no existe, pero yo creo que si existiera la alcanzaste. Mi planteamiento va aquí. Hiciste una analogía, o bueno, un estudio muy interesante cuando hablaste de la clausura de establecimientos, en análisis a una figura preexistente a la admisión de la suspensión con esta hipótesis. ¿Qué quiero decir? Ya existía algo que se asemejaba a lo que hoy conocemos como la apariencia del buen derecho, que no es nada más ni nada menos que un estudio de la preinconstitucionalidad del acto reclamado, o lo que alguna vez el abogado David, de una forma que me ayudó increíblemente a entenderlo, que es la autoridad se asoma a ver si parece que el acto es constitucional o no, sin resolver en cuanto al fondo. Y que esto ya existía. Sin embargo, nuestras autoridades no lo entendieron así, y fue a través del trabajo de múltiples operadores jurisdiccionales, así como de usuarios del sistema judicial, que se llevó a la construcción de esta figura. Pero eso es a lo que voy, aquí me voy a desviar mucho del tema. Pero utilizando un estudio analógico de la figura evolutiva que tuvo
el permitir la suspensión de actos cuya suspensión en su momento era inimaginablemente admisible, ¿qué quiero decir? Actos que en su momento, o actos respecto de los cuales jamás se consideró que era procedente la suspensión del acto reclamado, a través del estudio de lo que compone una figura que contempla nuestra Constitución, ¿qué tanto esta orden de ideas o esta orden de pensamientos puede ser utilizable en otras figuras, como pudiera ser la apariencia del buen derecho? Y es que es a lo que iba con el tema de Daniel. Estábamos hablando esta semana, Daniel, el doctor Archundia y yo, en cuanto a la procedencia de la apariencia del buen derecho frente a las restricciones constitucionales, es decir, la trascendencia que pudiera tener este orden de ideas en el privilegiar el principio pro persona, y el que si la interpretación jurídica de nuestro contenido constitucional reconoce ¿cómo se dice? El que los derechos humanos no sean prescriptibles, y si la Constitución dice los derechos humanos no son prescriptibles, así como la Constitución, a través de su interpretación, reconoció que existía la apariencia del buen derecho, ¿qué tanto esta construcción de interpretaciones y estudio constitucional pudiera permitir romper figuras tan grandes como es este término de 15 días para la procedencia del juicio de amparo? Quiero decir, utilizar las mismas consideraciones para otras figuras. ¿Qué tanto lo ves procedente o qué tanto lo ves más como una figura rebuscada y que pudiera destruir el sistema jurídico? Sí, Leo, muchísimas gracias. A ver, el tema subyacente en este tipo de cosas es dos principios, ¿no? El principio de garantía de derechos humanos, como tú bien lo estableces, o el principio de seguridad jurídica, ¿no? Es algo que por supuesto, si tú lo adoptas desde la perspectiva de un procesalista, ¿no? Va a tender, ¿no?, a establecer que la seguridad jurídica es aquello, ¿no?, que permite que el Estado no caiga en la arbitrariedad, ¿no? Y de ahí, por supuesto que ese es el fundamento a partir del cual el Estado considera que hay ciertos supuestos, hay ciertas causas por las cuales una demanda es improcedente, ¿no? Y por lo tanto procede su sobreseimiento, ¿no? Tenemos 22 causales de sobreseimiento, perdón, 22 causales de improcedencia en la ley de amparo, más una que es la de cajón, que es en los casos que la ley lo exprese, ¿no? O sea, serían 23, pero la 23 es la que te permite, y de donde se ha establecido, por ejemplo, improcedencia por el hecho de que no se promueve un juicio de amparo contra una autoridad, contra un particular que tiene carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, porque esa no está prevista en el 61. Se colige o se desprende del artículo 5º en relación con el artículo 107 y el primero, ¿no?, de la ley de amparo, ¿no? Esos actos de imposible reparación tampoco están en el 61. Se coligen también el artículo 61, fracción 23ª, en relación con el artículo 107, fracción 4ª, 5ª de la ley de amparo, interpretada a contrario censo, ¿no? Y con el 170, si lo quieres todavía anexar, ¿no?, de la procedencia del amparo directo, ¿no? Por supuesto que esto ya ha llegado a la Corte, a la Suprema Corte, y ya ha establecido que las causales de improcedencia tienen que cumplir con un estándar de razonabilidad. Tienen que cumplir con un estándar que permita establecer que el legislador persiguió una finalidad admisible y que esa finalidad admisible se logra de forma
más o menos relacionada y más o menos idónea con esa finalidad, ¿no? Este estándar bajo, ¿no? O este escrutinio bajo de constitucionalidad que han adoptado para ver si una causal de improcedencia es inconstitucional o no. Yo, la verdad, en el tema de la causal de improcedencia contra actos consentidos tácitamente por no haberse impugnado el acto, norma u omisión en el plazo que te establece bueno, la omisión no, porque hay tesis, ¿no?, que dicen que es de tracto sucesivo, contra el acto o norma general que si no lo haces valer en ese periodo que te establece la ley de amparo, tú consientes tácitamente un acto y por lo tanto es improcedente, ¿no? Sí. Por supuesto que pareciera un ejemplo llevado al ridículo, ¿no? Es algo que, por ejemplo, si una norma me está generando una cuestión de inconstitucionalidad, de afectación a un derecho humano, que por el hecho de que, por ejemplo, no haya hecho valer el juicio de amparo en contra del primer acto de aplicación, se denota improcedente por el tema de que ya lo consentí tácitamente. Creo que esa es una causal que sí se tiene que ver muy, muy específicamente, ¿no? Creo que es esa en donde raya la irracionalidad, ¿no? Sí. Por supuesto que la Corte le ha intentado, te digo, ha hecho una maroma para efectos de alivianar esos efectos, ¿no? Porque, como te digo, o sea, la Corte ya ha dicho que cuando establece jurisprudencia temática sobre una norma y hay otra que comparte las mismas características por las cuales puede ser inconstitucional, el amparo es procedente, ¿no? Aunque no sea el primer acto de aplicación. Te digo, han intentado alivianar, han intentado difuminar, ¿no?, esos efectos que puede tener esa causal de improcedencia, ¿no? Considero que en la mayoría de los casos puede tener sus por qué, ¿no? Puede tenerlo, pero considero que este pensamiento de pensar que, esta noción de creer que una regla, como lo es esta, la del consentimiento tácito, es, digamos, indiscutible, creo que es un exceso. Creo que se podría hablar de ciertos supuestos en los cuales esa causal puede ser debatida y que ya lo ha sido. Por ejemplo, otra vez me viene ahorita a la mente el amparo en revisión 132, ¿no?, del 2013, que es que no sé si está quijera, pero el tema del valor, del esquema valorativo que irrogan las normas generales, ¿no?, para efectos de establecer que no hay un plazo para promover el juicio de amparo, ¿no? También es lo mismo. Creo que esa causal es la que tiene que ser Privilegiada. no acribillada, pero sí matizada, porque sí considero que tiene una finalidad razonable. Porque o sea, el hecho de que tú no ejerzas algo o una facultad en un determinado tiempo ha estado presente en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y han obedecido a un criterio racional, ¿no? De que, pues vaya, ¿no?, de que haya cierta responsabilidad, ¿no?, por parte del titular, ¿no? Pero en estos casos donde hay personas tan vulnerables, ¿no?, Sí, claro. se puede discutir, ¿no?, sobre... De hecho, ahí, perdóname si hago un poquito de precisión y ya es para cerrar. También entiendo que tenemos que ir cerrando aquí en nuestra ponencia. Creo que el tema fue muy profundo y eso permitió que se ampliara tanto la discusión. Probablemente la próxima vez que estudiemos una figura tan trascendental para el juicio de amparo, valdría la pena hacerlo en parte 1 y en parte 2. A mí simplemente me gustaría cerrarlo como para saber tu opinión en cuanto a una respuesta de sí o no, de si los criterios que permitieron la evolución jurídica de la suspensión en el juicio de amparo permitirían el romper estructuras dogmáticas, como lo ha sido el plazo para la interposición del juicio de amparo, al amparo del principio pro persona y
Perdón, Iván, yo sé que es una postura un poco incómoda, pero hacerlo de forma muy breve para poder cerrar. Yo considero que sí, que todo es susceptible de reinterpretación y de matización. O sea, lo que te digo, o sea, con lo que te puedo responder es, tú no puedes caer en la irracionalidad de la propia racionalidad, ¿no? No puedes tener la justicia enfrente y aún así no ejercerla, ¿no? Esa es mi postura, ¿no? Acudiendo un poco a argumentos de Manuel Atienza. Muchas gracias, Iván. Quiero decir que comparto tu opinión. Evidentemente comparto la opinión de Daniela, a quien agradezco por hacernos reflexionar en este tema, aún ante discusiones que fueron fuera del círculo de amparo. Agradezco la presencia de todas las personas que estuvieron la noche de hoy. Fue un tema muy complejo. Creo que valdría la pena analizarlo a mayor profundidad. Este tema de la cuantificación a través de esta fórmula de la procedibilidad de la suspensión del acto reclamado, creo que inclusive merecería su propia ponencia en su momento. Y pues nada más que agradecer al abogado David, al abogado Iván, al abogado José y al abogado Frank, que yo sé que tuvo por cuestiones geográficas una posición incómoda la noche de hoy, pero bueno, sin nada más que añadir, damos por cerrada la sesión de la noche de hoy de la Dirección de Estudio de Casos del Círculo de Amparo, y lo que me atrevería a decir con la mayor humildad y reconocimiento posible, la mejor ponencia que hemos tenido hasta el día de hoy, desde que las hacemos públicas. Muchas gracias, Iván. Un abrazo para todos y esperamos la ponencia de Daniel la quincena que viene, que yo sé que será igual de excelente. Abogado David, le cedo la palabra y el cierre de la sesión. Así es, Leo. Iván, muchas felicidades por su participación. Damos por concluida esta noche nuestra sesión de estudio de casos, una sesión que fue bastante bien abordada, que contó con un buen número de ejemplos, con una gran participación por parte de los miembros, y bueno, pues también una sesión que se alargó positivamente en favor de el conocimiento y el estudio de los casos que efectivamente llevamos cada 15 días. Sin más, cerramos la sesión en vivo y pues nos quedamos en nuestra reunión de asuntos generales y de igual forma con nuestros invitados. Muchas gracias.